Buenas. A continuación vamos a hacer la presentación del trabajo de grado de investigación para optar el título a cirujana general de mi persona Ana Santos Arrieta, titulado Caracterización de pacientes sometidos a cirugía colorectal laparoscópica en el Hospital Universitario del Caribe entre el año 2015 y 2018, cuyos tutores fueron el doctor Juan Carlos Hoyos Valdelamar y el doctor Enrique Ramos Clason. La laparoscopia ha demostrado en varias revisiones sistemáticas, especialmente en cirugía para cáncer de colon, enfermedad diverticular y colitis, una mayor tasa de beneficios a corto plazo, una menor tasa de complicaciones, sin diferencia en los resultados a largo plazo. Es por eso que en ausencia de contraindicaciones para la aplicación del abordaje laparoscópico y con la presencia de un cirujano con entrenamiento en cirugía colorectal laparoscópica, se acepta la realización de procedimientos laparoscópicos por encima de los abiertos. De hecho, la metodología de recuperación mejorada después de cirugía colorectal ERAS se centra, entre otras, en la técnica de invasión mínima debido a que ésta disminuye la liberación de mediadores inflamatorios, mejora la función pulmonar y mejora el tiempo de recuperación funcional del intestino. Con ello se reduce el tiempo de hospitalización postquirúrgica. Una curva de aprendizaje más larga y la necesidad de insumos especiales es lo que determina la preferencia regional por la cirugía colorectal abierta, pese a los beneficios claramente determinados en la cirugía laparoscópica. Aunque no se ha demostrado inferioridad en la vía de laparoscópica versus abierta, aún sigue siendo un punto crítico de discusión el abordaje quirúrgico. La patología colorectal abarca un sinfín de entidades como tumores, enfermedades inflamatorias y degeneraciones anatómicas que condicionan deterioro del estado de salud y un peligro latente para la vida del paciente. Pese a una tendencia a la cirugía mínimamente invasiva, los resultados de la misma mediante la vía laparoscópica no han sido evaluados localmente y es lo que motiva el estudio de esta población. El estudio lo realizamos bajo un estudio descriptivo observacional de corte longitudinal y retrospectivo. Se valoraron los pacientes que fueron sometidos a cirugía colorectal por laparoscopia en el año 2015 a 2018. En total encontramos 117 pacientes mediante la búsqueda de datos en el archivo clínico, el sistema CIOS, laboratorio e IRUCO, y se realizó el análisis estadístico con el STATA 15.1. En cuanto a la caracterización sociodemográfica de nuestra población estudiada, encontramos que la edad promedio fue de 58 más menos 17 años, con una edad mínima de presentación a los 19 años y máxima a los 95. En cuanto al sexo de los pacientes sometidos a la cirugía colorectal, no hubo diferencias significativas entre el género femenino y masculino. Lo que se pudo observar fue que la procedencia de los pacientes, en su gran mayoría, el 66% de ellos, eran de Cartagena y el 28% de otros municipios de Bolívar. En cuanto a las comorbilidades, la gran mayoría de los pacientes se presentaron con la comorbilidad principal de la hipertensión arterial en el 31% de los casos, seguidos de la diabetes en el 7% y la enfermedad renal crónica en el 6% de los casos. Adicionalmente, la estratificación de la Escuela de Anestesiólogos encontró que el 59% de los casos correspondía a un ASA 3. En cuanto a la seguridad social, el régimen, lo que se encontró fue que el régimen subsidiado fue el más frecuente, siendo el régimen de confamiliar y de cosalud uno de los más atendidos en cuanto a los pacientes sometidos a cirugía colorectal. La gran mayoría de nuestros pacientes eran pacientes hospitalizados, es decir, pacientes que ingresaban, se les hacía el diagnóstico y el manejo dentro de una misma hospitalización y solo el 29% de los pacientes se les hacía el diagnóstico y estadificación de forma ambulatoria y se sometían al procedimiento para internarse durante el momento del quirúrgico. Pudimos observar que el tiempo de autorización en promedio era de 43
3 días, más o menos 63 días. Esto es un tiempo de autorización muy largo. Encontrábamos que había promedios de autorización de 0 días, pero también pacientes que esperaban autorización hasta un máximo de 277 días, lo cual es significativo porque básicamente nos estamos aproximando a más de 6 meses y eso se sale totalmente de las recomendaciones dadas para abordar un paciente, sobre todo los pacientes oncológicos. En cuanto a la caracterización clínica, el IMC en promedio fue del 23 kilogramos por metro cuadrado. Esto representa un IMC en metas. Las transfusiones preoperatorias se dieron en el 20% de los casos, en promedio 3 unidades de glóbulos rojos. La hemoglobina preoperatoria fue de 11 gramos por decilitro y la albúmina preoperatoria fue en promedio de 3.4 miligramos por decilitro. Una hemoglobina y una albúmina considerablemente aceptables en nuestros pacientes. Para el diagnóstico tenemos que la gran mayoría de los pacientes sometidos a la cirugía colorectal tenían diagnóstico de adenocarcinoma, seguido de ellos de ostomías y luego de enfermedad diverticular en un 8%. Vale la pena mencionar que en Estados Unidos se reporta que el 32% de las cirugías por mínima invasión son realizados por etiología oncológica, predominando sobre el resto de las patologías de forma discriminada. Y esto es lo que también observamos en nuestro estudio. Básicamente la patología oncológica por adenocarcinoma fue el principal representante de los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica colorectal. En cuanto a la localización, es de mencionar que la patología oncológica es más frecuente a nivel del sigmoides en un 23% de los casos, el recto en un 32% de los casos, el descendente en un 19% de los casos, y esto va a tener una gran injerencia en el tipo de cirugías realizadas. En cuanto al procedimiento quirúrgico, lo que podemos observar es que la gran mayoría de ellos terminamos en solo derivación, en un 21% fue el más común. La reconstitución del tránsito se dio en un 19%, la hemicolectomía derecha en un 18% y la izquierda en un 11%, seguido de la sigmoidectomía. En este punto podemos ver un poco de variación en cuanto a la presentación usual por localización de las patologías oncológicas. Sin embargo, hemos de recordar que en este estudio la patología oncológica no fue la única motivación para la cirugía colorectal. En cuanto a la resección anterior baja, la resección ultra baja, el abdominoperineal se dieron en menor cantidad y la colectomía total fue la menos frecuente. El tiempo quirúrgico promedio para esta cirugía fue de 143 minutos. En comparación al estudio COST que se hizo en Estados Unidos, que reportaba para cirugías colorectales, principalmente oncológicas, un promedio de 150 minutos, en el cual pues, nos mantenemos dentro de lo aceptable. En un estudio que se realizó en la ciudad de Barranquilla, en pacientes operados por cáncer colorectal por laparoscópica, se tiene como una media de tiempo de 135 minutos más o menos 35 minutos, es decir, tenemos una media considerablemente aceptable. El tipo de procedimientos quirúrgicos se detalló según los cirujanos que lo realizaron. Fueron básicamente 3 cirujanos quienes sometieron pacientes a cirugía colorectal por laparoscópica, principalmente uno de ellos que realizó básicamente el 88% de los procedimientos descritos. En cuanto a la realización de las anastomosis o la realización de ostomías, se encontró que el tipo de anastomosis más común fue la colorectal en un 46% de los casos y seguido de ello la ileocólica en un 35% de los casos, lo cual tiene relación con el sitio de resecciones anteriormente descritas, la hemicolectomía izquierda, la hemicolectomía derecha y la sigmoidectomía. En cuanto al tipo a la realización de ostomías, se evidenció que se realizó en el 54% de los pacientes
y en esos pacientes lo más común fue realizar la colostomía de Harman en un 34% de los casos y de sigmoides en ASA en un 31% de los casos. También fueron realizadas ileostomías de protección en ASA del 12% e ileostomías terminales en un 9%. Cuando hablamos de las anastomosis, pues realizamos pruebas neumáticas en todas ellas, pero de las 33 anastomosis a las que se le realizó prueba neumática, solo 2 fueron positivas. Es importante recalcar que aunque estas 2 fueron positivas, estos 2 pacientes se les hizo manejo de esa fuga en el mismo tiempo operatorio, se corrigió ese defecto en el sello de la anastomosis y estos pacientes en su desarrollo clínico no mostraron presencia de fístulas o fugas. En cuanto a la morbilidad, podemos mencionar que la variable de presentación de complicación intraoperatoria solamente se dio en un 3% de los pacientes, principalmente dado por adherencias. Las complicaciones postoperatorias a 30 días sucedieron en el 52% de los pacientes. Esto llama la atención porque sí se sale un poco de la media de los pacientes y tenemos, por ejemplo, que en los pacientes a los que se les, en Estados Unidos y en Europa muestran que en colectomías laparoscópicas sucedieron solo en un 19% de los casos y en protectomías laparoscópicas solamente en un 40% de los casos. Es decir, tuvimos una tasa de complicación a 30 días algo superior. En cuanto a las fugas y fístulas, en Cochrane se detalló que para las cirugías colorectales tuvieron un porcentaje de fugas o fístulas del 2.5%, nosotros lo tuvimos algo más alto, un 8.5% de los casos. Para la aparición de infecciones de sitio operatorio, podemos mencionar que tuvimos 23% de ellos también fuera del rango, considerando que en Estados Unidos se reportó el 9.5% de los casos, McMahon para SEA colorectal lo reportó el 3.6% y Paulson, quizás es la literatura que está más cercana a nuestros hallazgos, lo reportó en un 21% de los casos. Otras complicaciones fueron evidentes en un 20% de los pacientes sometidos a las intervenciones quirúrgicas. En cuanto a las variables de extracción de un órgano adicional, se dio en un 8% de los casos. El órgano adicional más frecuentemente extraído fue el ovario. La conversión a cirugía abierta, nosotros también la tuvimos un poco, digamos que dentro de los límites aceptables. El estudio COST la reportó en un 21% de los casos y el British Journal of Surgery en un 10% de los casos. Nosotros la tuvimos en un 6.8%. Y el uso de nutrición parenteral solamente la tuvimos en un 6% de los casos. En cuanto a los estadiajes, podemos observar que uno de los estadiajes más comunes fue el estadiaje 1, el Clavendin-Do 1 para complicaciones, siendo esto representativo ya que el nivel de complicaciones fueron leves. En cuanto a la estancia hospitalaria, hemos de mencionar que tuvimos una estancia hospitalaria promedio de 7 días, más o menos 9, con una variabilidad, un rango entre 1 a 72 días. Esto es importante porque estamos hablando de una estancia hospitalaria mucho más prolongada en comparación a otros estudios donde demuestran que su estancia fue de 5 más menos un día. En el 50% de los pacientes a los 5 o 6 días se dan de alta y el 43% restante en menos de 4 días. En cuanto a la suspensión analgésica, tuvimos una suspensión analgésica algo prolongada, en promedio de unos 4 días más o menos 7, y la prueba de tolerancia vía oral en promedio en los estudios está reportado que el 96% de los pacientes toleran su vía oral en menos de 3 días con un promedio de 2.5. Nosotros dentro de eso estuvimos en un rango adecuado con 1.5 días más menos 1 para la adecuada tolerancia a la vía oral. En cuanto a la mortalidad postquirúrgica a 30 días fue baja.
fue solo del 5%, aunque también tenemos una tasa de no reporte del 11%, esto principalmente dado por las limitaciones para el seguimiento de los pacientes. Muchos de estos pacientes que no tenemos reporte son pacientes que tal vez fueron intervenidos por su ingreso a través del servicio de urgencia, fueron intervenidos en el hospital, pero sus EPS no les dieron la posibilidad de hacerse el seguimiento en este mismo lugar. En cuanto a la mortalidad postquirúrgica a un año, fue todavía más difícil de evaluar. En esos tenemos pues que sí hubo en el 2% de los casos y en el resto del 34% de los casos en los que se pudo evaluar no se dio mortalidad a un año. En cuanto a los resultados según el tipo de cirugía, podemos mencionar que la anastomosis o la realización de ostomías, por supuesto por el tipo de cirugía va a ser más frecuente o va a ser del 100% en la abdominoperineal, en la RAUP o la resección ultra baja de recto o la resección anterior baja de recto, tenemos una alta prevalencia de ostomías como también de anastomosis, y esto es principalmente dado a las anastomosis, a las ostomías de protección que se le realizaban a estos pacientes. En la resección anterior de recto, igual también, pues una tasa significativa tanto de ostomías como anastomosis en términos similares. Dado la colectomía total, pues se requería en muchos de los casos la realización de ostomías y de anastomosis del 100%, es decir, en todos los pacientes que se operaron recibieron tanto anastomosis como ostomías de protección. Y en cuanto a otras cirugías como la sigmoidectomía, la mayor y la hemicolectomía izquierda, lo más representativo fueron las ostomías. En cuanto a la transversectomía y hemicolectomía derecha, lo más frecuente fueron las anastomosis. Los resultados según la cirugía, entonces tenemos que en tiempo quirúrgico las resecciones más distales fueron las que requirieron mayor tiempo quirúrgico, es así como podemos ver que las ultra bajas y las abdominoperineales fueron las más largas. En cuanto a la realización de solo derivaciones, es decir, solo ostomías derivativas, fueron los tiempos quirúrgicos más cortos, esto es acorde a la complejidad del procedimiento. Vale la pena mencionar que la reconstitución del tránsito siempre tenía un tiempo significativo, en promedio de unos 140 minutos, y se le atribuían principalmente a los síndromes adherenciales asociados. En cuanto a la reconstitución del tránsito, la causa de la ostomía por la que esos pacientes fueron motivados al procedimiento quirúrgico fueron principalmente el trauma del 29% de los casos, seguido de un tumor en el 25% de los casos y enfermedad diverticular complicada en el 21% de los casos. La ostomía usualmente estaba localizada en el 60% para hacer una colostomía de Hartmann, el 26% de los casos era ileostomía y el 13% transversostomía. Aquí vale la pena mencionar que estos pacientes ingresaban con una adecuada albúmina, en promedio 4 miligramos, en una hemoglobina de 12 gramos. Dos de ellos no se pudieron revertir por los hallazgos intraoperatorios y uno se tuvo que realizar nuevamente una ostomía en el postquirúrgico. En uno de ellos, al realizarse el cierre de una ostomía distal, se tuvo que realizar una ileostomía de protección. Las complicaciones se presentaron en el 65% de los casos y se observaron fugas o fístulas en el 18% de los casos. En cuanto a la presentación de los cánceres, el adenocarcinoma fue el más frecuente, reportándose 57% de los casos más frecuentes en hombres que en mujeres en una relación 2 a 3. La edad de presentación varía entre los 22 a 95 años, siendo la más frecuente en los mayores de 70 años con el 42% de los casos, seguido de los pacientes entre 50 y 70 años con el 38% de los casos. Los sitios más frecuentes, pues vale la pena mencionar acá que se resalta el recto, donde el recto medio fue uno de los más afectos,
el ano fue de baja incidencia, un 3% de los casos, y en el colon la incidencia fue primordialmente para el sigmoide en 35% de los casos, seguido del ciego y el ascendente en un 17 y 17% de los casos, y el descendente también en un 17% de los casos. En cuanto a la presentación de estos 57 casos, 43 fueron resecados, el resto solamente se pudo hacer procedimientos derivativos o diagnósticos. El vaciamiento en promedio fue de 9 ganglios. Esto sí está un poco por debajo porque el mínimo de ganglios que se debe tener en la resección es de 12, pero una de las cuestiones que puede estar en relación a esto, pues es la divergencia entre lo que se puede estar realizando como vaciamiento y el hallazgo o la descripción de ellos en patología. El 41% de los pacientes tuvieron que ser transfundidos de forma preoperatoria. El IMC de estos pacientes en general fue de normopeso del 62% de los casos, solo el 11% estaban en bajo peso. El tiempo entre la aparición de los síntomas y la consulta de estos pacientes a los servicios médicos fue de aproximadamente 3.5 meses, variando entre la consulta inmediata o los 11 meses. La diferencia entre el tiempo de consulta y el diagnóstico fue en promedio de 1.1 meses y esto es significativo. Hay pacientes que demoraron hasta 8 meses en llegar al diagnóstico después de estar consultando por sus síntomas. El CA-19-9, que fue medido en 17 pacientes, tenía un valor promedio de 113, más o menos 114 en ellos, y el CA, que fue medido en 30 de los pacientes, tenía un valor promedio de 12 más o menos 16. En cuanto a los estadios de cáncer, el más frecuente fue el 2A y el 3B. El grado de diferenciación que podemos observar que fueron los más frecuentes fueron el bien diferenciado seguido del moderadamente diferenciado. El margen radial libre se presentó en el 72% de los casos, solamente hubo compromiso del margen radial en el 14% de los casos y sin descripción de ellos en la patología en el 12% de los casos. En cuanto al margen distal y proximal, se consideró libre en el 91% de los casos. Esto básicamente nos está hablando de una adecuada técnica quirúrgica. El margen cercano para colon estuvo a 6 centímetros y para recto medio y bajo de 2.4 centímetros, que son medidas dentro de lo que cabe en los protocolos de resección para pacientes oncológicos en cirugía. La recidiva que se pudo evaluar fue presente en 9 pacientes, eso equivale al 18% de los casos, y no hubo recidiva en 39 pacientes, que equivaldría a 78% de los casos, sin posibilidad de hacer reporte de recidiva o no en 2 de los casos. En cuanto a la cirugía, pues en términos generales estamos haciendo la descripción de qué vimos en la parte quirúrgica, la puramente quirúrgica. Pero es importante mencionar que si bien la cirugía es el pilar en el manejo del cáncer de recto, las tasas de recurrencias son significativamente más altas cuando estamos hablando de una cirugía sola, como cuando las comenzamos a adicionar a la neoadyuvancia. De ahí la importancia de la neoadyuvancia, más cuando estamos hablando de recto. ¿Cómo estamos nosotros con la neoadyuvancia? Básicamente de 7 pacientes que recibieron neoadyuvancia, es decir, 3 recibieron radio y quimio, 3 solo recibieron quimio y 1 solo recibió radio, llamando la atención que no hay ningún antecedente en los pacientes que solo recibieron una de las terapias neoadyuvantes para que se contraindicara la terapia dual neoadyuvante. Y la edad promedio de estos pacientes fue de 57 años. Llama la atención, un paciente demoró 8 meses entre el diagnóstico y la orden de la neoadyuvancia y la realización de la misma. 4 pacientes demoraron 5 meses entre la realización de la neoadyuvancia, la finalización de ella y la aplicación de la cirugía. Es decir, esos pacientes tuvieron un rango entre 3 y 9 meses para ir de la finalización de la neoadyuvancia a cirugía.
un periodo totalmente fuera de método dentro de los distintos protocolos de manejo oncológico. Solo 2 cumplieron tiempo aceptable de neoadjuvancia a cirugía. En conclusión, tenemos que la cirugía laparoscópica es una estrategia ampliamente utilizada en nuestro medio. Se debe establecer estrategias que disminuyan el tiempo de espera para cirugía ambulatoria e intrahospitalaria. Se debe incentivar desde el ámbito académico la tamización y el diagnóstico temprano de la patología neoplásica colorectal y gestionar medidas conjuntas con el servicio de patología que favorezcan los reportes en términos oncológicos. Es preciso determinar las pautas ajustadas de eras para disminuir la incidencia de complicaciones y es necesario conducir estudios multicéntricos y aplicar mejores estrategias de seguimiento que permitan un reporte adecuado de los resultados relacionados con los procedimientos laparoscópicos, especialmente en el ámbito de la cirugía colorectal. Gracias.